Revelados, 7 enigmas escalofriantes del claustro embrujado y otras historias SINISTRAS. La noche caía sobre el pueblo como un manto denso, donde los murmullos ancestrales de los antiguos ecos arrastraban las sombras. Luz, una madre soltera, se encontraba a punto de adentrarse en el viejo claustro de una escuela abandonada, un lugar que todos temían, famoso por sus secretos oscuros. Su corazón latía desbocado mientras una hoja seca crujía bajo sus pies y la oscuridad parecía susurrarle advertencias. ¿Por qué lo estoy haciendo?, se preguntó, mientras un escalofrío recorría su espalda. Sin embargo, la necesidad de alimentar a Mateo, su hijo de 6 años, la empujaba hacia adelante. El claustro se erguía ante ella, cubierto de hiedra y un aire de tristeza que le perforaba el alma. La atmósfera pesada la rodeaba como un abrazo mortal, dejándola inquieta. Una hora adentro y el silencio se volvió ensordecedor, hasta que el eco distante de risas infantiles rompió la calma. De repente, esos ecos se tornaron en gritos desgarradores que reverberaron en su mente. Luz cerró los ojos, intentando concentrarse, mientras su corazón parecía querer escaparse de su pecho. No son más que recuerdos, murmuró, y mientras se enfrentaba a su temido entorno, aquel lugar comenzó a parecer un laberinto nebuloso de secretos. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, danzando y retorciéndose en formas inquietantes. La soledad la envolvía, y en cada rincón, una presencia oscura parecía acecharla, esperándola. Unos días después, mientras barría el suelo cubierto de polvo, Luz tropezó con algo en la pared. La traición se paga con sangre. La inscripción, antigua y desgastada, le heló la sangre. ¿Qué significaba aquello? Sin pensarlo, empezó a hurgar en la historia del claustro, descubriendo que varios niños habían desaparecido y que las almas atrapadas clamaban por liberación. Su estómago se revolvió, sus instintos maternos gritaron que debía proteger a Mateo de aquel lugar maldito, pero la ambición por un futuro mejor superaba su miedo. Los fenómenos extraños se multiplicaban. Las luces comenzaron a parpadear y sombras se deslizaban por el suelo. No podía deshacerse de la sensación de que alguien la observaba. Una mirada penetrante la seguía en el vecindario, la de Doña Rosa, su vecina. Son solo cuentos, intentaba calmarla, pero Luz sabía que había algo más, algo que rondaba entre ellas, escondido en la penumbra. La ansiedad la consumía hasta que, una noche, cuando Mateo dormía en casa de un amigo, una voz le susurró su nombre desde el claustro. La curiosidad la venció. Sin pensarlo 2 veces, cruzó la puerta. El pasillo oscuro parecía tragarla, y su corazón latía rápido, temeroso. ¿Qué se ocultaba allí? La respuesta latía en las sombras, una sombra más oscura que la noche misma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Allí, en ese suelo polvoriento, una sombra emergió. Su presencia era abrumadora. Luz sintió un escalofrío helado recorriendo su cuerpo mientras la voz resonaba, pidiendo justicia por aquellas almas en pena. Lo que descubriera ahí, conectaría el pasado oscuro del claustro con su propia vida en un giro macabro. ¿Era posible que ella estuviera ligada a esa tragedia? La risa de niños resonaba en su cabeza, mezclándose con gritos, dejando a Luz temblando. La pregunta era, ¿saldría de ese laberinto antes de que fuera demasiado tarde? Los ecos infantiles parecían crecer, envolviendo a Luz como si fueran cuerdas invisibles, tirando de ella hacia una verdad que no estaba lista para enfrentar. El pánico le erizó la piel, tan intensamente que creía sentir las manos de aquellos niños muertos arrastrándola, reclamándola para que se uniera a su eterna agonía. «Basta», gritó, pero su voz se perdió en el silencio penetrante del claustro. Mas no se detuvo. Con cada paso que daba, las sombras se multiplicaban. En ese oscuro laberinto, se encontró con puertas cerradas que parecían susurrar secretos prohibidos.
La iluminación parpadeante de la lámpara que la acompañaba proyectaba figuras distorsionadas en las paredes, como monstruos acechantes que buscaban atraparla. Mientras se adentraba más, su mente se llenaba de imágenes escalofriantes. Un niño pequeño, con ojos tristes, la miraba desde un rincón sombrío. Su rostro mostraba terror, y un par de lagrimones recorriendo sus mejillas. Luz sintió un arrebato de compasión, pero al intentar acercarse, el niño desapareció en una ráfaga de oscuridad. ¿Dónde estás?, balbuceó, pero una risa lejana resonó, burlándose de su impotencia. Casi sin aliento, Luz avanzó hacia el origen de la voz que había oído. En una sala amplia y desierta, sus ojos se encontraron con un viejo pupitre cubierto de polvo. En su superficie, una figura dibujada, un niño con un gesto de desesperación. Al acercarse, el aire se tornó mucho más pesado, como si todas las almas atrapadas se agolparan en un mismo lugar, empujándola de regreso. «Te estamos esperando», susurró una voz desgarradora. Era un coro de ecos apagados pero conmovedores que resonaban en su mente. Una mezcla de temor y determinación se apoderó de ella. Era imposible ignorarlos, sus almas desoladas buscaban liberación. Luz empezó a recordar las historias que había escuchado de niña sobre el claustro, sobre un oscuro secreto de traiciones y rituales terribles. Sintiendo que el tiempo se le acababa, Luz buscó la razón de aquellas sentencias de dolor. En la esquina de la habitación, encontró un viejo diario negro, desgastado. Con manos temblorosas, lo abrió. Las páginas amarillentas, llenas de rasguños, revelaban los nombres de los niños desaparecidos y un pasaje especialmente inquietante: la traición se paga con sangre, y quien la provoque no encontrará paz en la muerte. Su corazón se detuvo. ¿Qué había hecho para que estos espíritus la eligieran? De pronto, un grito desgarrador la hizo temblar, y el ambiente se tornó helado. La visión del niño reapareció, ahora más cerca, con los ojos completamente negros y la sonrisa distorsionada. «Tienes que elegir», dijo con voz grave, como si cada palabra fuera un hilo que la ataba más a ese pasado aterrador. Luz retrocedió, sintiendo como si la muralla de la locura comenzara a cerrarse sobre ella. Si no lograba averiguar qué había desatado tantas almas en pena, podría perder no solo su propia vida, sino también la de Mateo. Sintió que la desesperación la aplastaba mientras palabras distorsionadas resonaban en su cabeza. «La sangre pedirá sangre». Entonces, el horizonte se oscureció y la sala comenzó a girar. Era como si el claustro mismo la estuviera consumiendo. Con un último brío, Luz se lanzó hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, una fuerza la detuvo. Podía sentir cómo la venganza se alzaba en las sombras detrás de ella, retando su determinación. ¿Conseguirá Luz salvar a su hijo y descubrir la verdad oculta en el claustro, o se convertirá en otra presa de aquel ciclo de traición y terror que nunca acaba? La respuesta se acercaba, pero ¿sería capaz de enfrentar lo que eso significaba? Luz sintió el frío metálico de una mano invisible en su muñeca, detenida en su intento desesperado por escapar. La oscuridad del claustro parecía respirar, y las paredes se cerraban, llenas de ecos de risas infantiles, más intensos, más burlones. Los gritos de aquellos que sufrían resonaban en su mente, obligándola a enfrentar el horror que había despertado. Con esfuerzo, giró la cabeza hacia el antiguo pupitre. El niño, ahora con su rostro más distorsionado y lleno de desesperación, la miraba desde la nada. «Elige», clamaba, su voz tan profunda que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Luz se aferró a la esperanza de que podría salvar, si no a sí misma, al menos a Mateo. Sin embargo, cada opción a la que su mente podía aferrarse parecía una trampa mortal. El carcajear apremiante de sombras la empujaba hacia la salida, pero algo dentro de ella sabía que rendirse significaba condenar a su hijo a compartir el mismo destino que todos esos niños que jamás regresaron. Así que, con el corazón palpitando, giró y se armó de valor. «¿Qué quieren de mí?», gritó, apuntando hacia la oscuridad. La risa se detuvo abruptamente, dejándola en un silencio aún más aterrador. Un susurro, como un suspiro helado, recorrió la sala. Pudo distinguir palabras ahogadas, cargadas de dolor. «La sangre pedirá sangre», resonó de nuevo, y el suelo vibró con la fuerza del mensaje. Luz se hirió en el corazón, como si lo que estaba escuchando no fuera solo una advertencia, sino un lema de condena.
Mientras la oscuridad comenzaba a retumbar y las fuerzas de las almas clamando trataban de desgarrarla de su humanidad, un impulso irrefrenable la llevó a abrir el diario desgastado de nuevo. ¿Qué más ocultas en ti?, murmuró, escaneando las páginas con ojos ansiosos. Los nombres y rostros dibujados de los desaparecidos parecían mirarla con urgencia, como si tuvieran algo que revelarle. De repente, una página se rasgó, revelando un dibujo oculto debajo. Era un árbol, sin hojas, con raíces profundas que parecían entrelazadas. El árbol de la vida y la muerte, pensó, comprendiendo que allí había más de lo que aparentaba. Trazó con los dedos el contorno del dibujo, sintiendo como el frío se apoderaba de su ser. Recordaba historias de sacrificios, rituales arcanos, pero nunca pensó que su vida fuese parte de ese oscuro tejido. Debes llenar la copa, dijo el niño, apareciendo de nuevo. Su voz aúlla como el viento. La sangre de uno traerá la paz a muchos. Luz sintió que la piel se le erizaba. Mi sangre, titubeó, sus ojos llenos de confusión y miedo. Si no lo haces, el ciclo solo se repite, añadió, con una sonrisa retorcida. El tiempo se detuvo un segundo. Luz se asomó a la horrible verdad que se teje en su mente. Las decisiones eran cada vez más claras, pero también más desgarradoras. Con un doloroso gemido, comprendió que para salvar a Mateo, tendría que enfrentar lo que más temía. Iba a requerir sacrificio, y no podía permitir que el sacrificio fuera su hijo. En un giro desesperado, Luz se alzó con determinación. No voy a dejar que esto pase. No más. Pero al hacerlo, la sala crujió y el viento aulló su nombre como si la condena ya se hubiera escrito. La atmósfera se tensó, y el niño desapareció, dejando solo la sombra del terror en su lugar. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Luz se giró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Mateo, el sonido de su voz la envolvió, mezclado con el eco de los niños. Mamá. El eco de su llamada hacía temblar las paredes, y el claustro se iluminó brevemente, revelando un camino hacia la oscuridad más profunda. Pero en ese instante, Luz sintió una punzada en su corazón, un nuevo eco, un nuevo terror que se aproximaba, arrastrando consigo el destino de su hijo. Mateo, gritó con todo su ser, mientras la sombra creciente comenzaba a envolver la salida. Pero ¿podría ella enfrentarse a sus propios demonios por el bien de su hijo, o el mismo claustro las llevaría de nuevo a un ciclo sin fin de sufrimiento? La elección estaba frente a ella, y el reloj sonaba ensordecedor. El desenlace se acercaba, pero el verdadero horror aún debía revelarse. ¿Acaso sería capaz de romper la maldición, o sería parte de la sangre que pide más sangre? La oscuridad se espesó, y Luz se encontró arrinconada, atrapada entre las paredes que casi parecían cobrar vida. La risa de los niños resonaba más fuerte, se retorcía en tortuosas melodías que provocaban que su mente se nublara. Intenta pensar, intentar razonar. Pero todo lo que escuchaba era el eco del miedo gritando su nombre. Mateo, susurró, apretando los ojos, deseando que su hijo apareciera a su lado. Sin embargo, la respuesta no vino, solo un ruido sordo que vibró por todo el claustro. El remontarse hacia un ciclo del que sus almas estancadas no podían escapar. Con el temor creciendo dentro de ella, Luz dio un paso al frente. No puedo ser la que los libere, murmuró, mientras la realidad se transformaba en pesadilla. En ese instante, la oscuridad pareció palparla, envolviéndola en un abrazo frío que estaba a punto de desgarrarla. No, por favor. Suplicó con voz temblorosa. Pero solo las risas burlonas respondieron. Entonces, se acordó del diario. Sus manos comenzaron a buscarlo frenéticamente, como un náufrago busca una salvación en el agua oscura. Cuando finalmente lo alcanzó, las hojas parecían vibrar con un tipo de energía oscura. Los nombres de los niños desaparecidos se mezclaban por su mente, sus rostros fantasmales llamando continuamente. ¿Qué quieren de mí?, gritó de nuevo, desbordada al borde de la locura, sabiendo que el sacrificio podría ser el único camino hacia la libertad. Pero, ¿qué libertad? ¿Libertad para perderlo todo? Su instinto materno la instó a explorar cada rincón del diario. Páginas tras páginas desvelaban más secretos que solo sumaban al horror. Al llegar a una página marcada, sus ojos se detuvieron.
Allí estaba, un viejo rito, descrito de manera alarmante, una invocación a la sangre y el sacrificio. Daba a entender que no sería suficiente una sola vida, sino una ofrenda, una entrega completa a aquellas malditas almas que no hallaban paz. Esto no puede ser real, no puede ser, murmuró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Súbitamente, la voz del niño resonó de nuevo, ahora como un eco retumbante. La copa vacía debe llenarse, y su sed no se saciará hasta que algo amado sea ofrecido. Luz sintió como una sombra de dolor recorrió su corazón. ¿Qué era lo que realmente le estaban pidiendo? La visión de Mateo, corriendo libre, alegre, martilló en su mente. Las risas de los niños se intensificaron, alentando su desespero. El tiempo se fugaba. Luz sabía que debía decidir. Entonces, en un instante de claridad, recordó las historias que su abuela le contaba sobre las sombras, sobre cómo, por amor, uno podía enfrentar incluso al mismo demonio. «No me llevarás a él», gritó con una fuerza inesperada, alzando el diario como si fuera un escudo. «Si mi sangre es lo que quieren, más valen que la vida de un inocente. Que arranquen mi alma antes de tocarlo». El silencio llenó la habitación. Y de repente, un estruendo como un trueno sacudió el claustro. Las risas cesaron y la oscuridad comenzó a retroceder. Pero entonces, una voz profunda y amenazante resonó, retumbando como un martillo: «Tu desafío ha sido escuchado». Pero la ofrenda exigida solo puede cambiar el rostro del sacrificio. El suelo tembló de nuevo, y Luz sintió que algo colosal se aproximaba. Desde las sombras, un par de ojos brillantes la miraban, e iluminados por su brillo aterrador, leyó el rostro de sus propios temores. En ese instante crucial, Luz comprendió que el horror que temía podría nunca liberarse. «Mateo», gritó, mientras el oscuro presagio se cernía sobre su futuro. La sombra se acercaba, y, en un último segundo, Luz comprendió que el verdadero sacrificio no era solo su sangre, sino su propia esencia. ¿Su amor sería suficiente para confrontar el horror que se avecinaba? La decisión se desbordaba entre sus dedos como arena, y el eco de las risas infantes penetraba en su alma. El final estaba cerca, la copa estaba vacía, pero algo más debía llenarla. ¿Qué precio tendría que pagar esta vez? Un grito desgarrador resonó en la penumbra del claustro, y Luz quedó encadenada a su propio terror, atrapada entre lo que era su realidad y lo que el ritual exigía. Aquellos ojos brillantes no eran simplemente una manifestación de su miedo, sino una invitación a adentrarse más en el horror que la rodeaba. «¿Qué quieres de mí?», repitió, su voz temblando, mientras el eco de las risas de los niños giraba alrededor de su mente, mezclándose con sus pensamientos. La sombra se acercó, arrastrando consigo una marea negra, una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. Con cada pulso del terror, recordar a Mateo se hizo cada vez más doloroso. La alternativa a su sacrificio se desvanecía como el humo en el aire. De repente, el diario que sostenía en sus manos cobró vida, las páginas pasaron volando al pasar de un viento gélido, como si la historia misma quisiera hablar. Luz se aventuró a inclinarse hacia el libro y leyó en voz alta las palabras que parecían salir de su misma alma: «La esencia del amor se pondera con la sangre y sólo así el pacto se solidifica». Sus labios se secaron, pero no pudo detenerse, quizás al nombrarlo, podría frenarlo. «Mateo», gritó con toda la fuerza que le quedaba. «Eres lo único que importa. Nunca te sacrificaré, jamás te entregaré». Una risa sibilante respondió desde las sombras, resonando como si el mismo infierno se estuviera riendo de ella. «Tus gritos son música, perdona si insisto, pero el dolor es hermoso. Solo uno de ustedes puede salir con vida, y el amor envenena esa elección». Las paredes del claustro comenzaron a moverse, a cerrar el espacio a su alrededor. Luz sintió que la respiración le faltaba y su corazón latía con la adrenalina que brotaba del deseo de proteger a su hijo. Sin embargo, una certidumbre escalofriante la sobrecogió: el sacrificio podía tener diferentes rostros. ¿Qué si el sacrificio no era un acto de violencia física, sino la entrega de su propia voluntad? «Las historias no siempre contienen finales felices», murmuró una voz en su mente, la voz de su abuela. «A veces, uno debe perderse por completo para encontrar la verdad». Fue en ese momento de revelación que Luz sintió un atisbo de poder.
El miedo que la envolvía comenzó a transformarse en una ira contenida. No podría permitir que sus peores pesadillas dominara su vida o la de su hijo. Si es un sacrificio lo que quieren, comenzó a decir, sus ojos ardiendo con resolución, entonces me lo llevaré todo. Estoy dispuesta a luchar, a sacrificarme antes que perderlo a él. La sombra se detuvo, como si tuviera un momento de vacilación. Un silencio breve se instaló, interrumpido solo por el leve susurro de la brisa entre las páginas del diario. Una elección arriesgada, mortalmente hermosa. Pero, ¿quién se sacrificará realmente? Todo a su alrededor pareció desvanecerse en un remolino de luz y sombra mientras la oscuridad buscaba engullir su último grito de desafío. Luz se arrodilló, sintiendo el frío del suelo golpeando su piel. Si su sangre debía clamar por ese pacto, al menos que valiera la pena. Entonces, un nuevo sonido emergió del vacío, el llanto de un niño. Era Mateo. Mamá. Su voz era un eco, pero estuvo tan cerca, tan palpable que Luz supo que debía actuar. La sombra rugió de frustración, pero Luz se aferró a la decisión que había tomado. Si hay que elegir, que el sacrificio sea solo mío. Llévate mi esencia. A medida que la oscuridad se abalanzaba sobre ella, Luz juró que lo haría, que se entregaría a ese horror antes que permitir que su hijo sufriera. Pero, al cerrar los ojos, sus pensamientos giraron en torno a algo más. ¿Qué implicaba realmente entregarse al vacío? La respuesta podría ser más devastadora de lo que jamás imaginó, y entonces, el dolor estalló, y su cuerpo se sintió como si lo desgarraran en 1000 pedazos. Sentía fragmentos de su ser ceder al terror. Pero antes de ser consumida por la oscuridad, una última imagen brilló en su mente, el rostro de Mateo, su sonrisa y el eco de un antiguo murmullo, reverberando alrededor de ella. Solo hay verdadero amor y verdadero sacrificio. Antes de que pudiera entender, todo se llenó de una luz cegadora y candente. ¿Qué pasaría con ella? ¿Sus gritos llegarían a Mateo? ¿Podría ungir a su hijo antes de perderse por completo en la oscuridad? El destino de Luz todavía pende de un hilo mientras el nuevo ritual comienza. La luz intensa se desvaneció tan rápidamente como apareció, y Luz sintió que caía en un abismo profundo. No había sonido, ni aire, solo una oscuridad opresora que parecía consumirla. Al principio, su mente luchó por encontrar la razón, pero el pánico empezó a invadirla. ¿Qué estaba pasando? Donde estaba Mateo, de repente, el vacío se rompió. Un susurro, suave como un eco distante, llenó el espacio. Tu sacrificio no es suficiente, aún hay más que entregar. La voz era familiar, casi maternal, como la de su abuela en sus noches de miedo. Luz gritó, pero su voz se ahogó en la vasta nada. Fue en ese silencio donde surgió un nuevo dolor, un dolor que no podía ser ignorado, la agonía de saber que Mateo podía estar en peligro. Con el corazón acelerado, Luz intentó recordar los cuentos que su abuela le relataba, aquellos sobre almas perdidas y pactos oscuros. El frío del claustro invadía su mente, y la imagen de su hijo llorando reverberaba en sus pensamientos. Mateo susurró, mientras su conciencia se fragmentaba, enfrentándose a demonios interiores y exteriores. La voz en la oscuridad se tornó más insistente. ¿Te atreverías a perderlo todo por él? El amor no tiene límites, pero los sacrificios vienen con un precio. Luz sintió que la sombra vuelve, deslizándose por sus pies y envolviéndola como una serpiente hambrienta. Con cada latido, la desesperación crecía. Para salvarlo, deberás recordar. Recordar lo que perdiste, lo que te une a él. En ese instante, imágenes de su vida familiar comenzaron a fluir ante sus ojos cerrados, la risa de Mateo, su primer paso, el aroma de la comida sobre la mesa. Cada recuerdo se hizo más vívido, pero incluso en la calidez de esos instantes dulces, la amarga realidad de su situación volvió a golpearla. «Detente. No me hagas recordar más», gritó Luz, pero el dolor era inevitable. Con cada memoria invocada, se sentía más ligera y a la vez más llena de una tristeza profunda. Un tumulto de emociones la arrastraba hacia la desesperación. Entonces, una idea surgió entre las sombras, y si el sacrificio que se exigía no era solo físico, sino emocional, no, nunca dejaría que Mateo sufriera. En un instante de claridad, Luz decidió tomar el control.
Era momento de enfrentar el horror y no dejarse consumir por él. Si debo luchar para salvarlo, lo haré. No quiero salir sola, quiero que ambos vivamos. Las palabras resonaron con fuerza, reverberando en la penumbra, la sombra se detuvo, como si evaluara su declaración. Una elección arriesgada, Luz. Muchos han fracasado. Pero podría haber algo que se podría ganar. Antes de que pudiera responder, sintió que el suelo temblaba. A su alrededor, el claustro empezaba a reconstruirse, como si los ladrillos volvieran a colocarse en su lugar. La oscuridad cedió ante una luz tenue, que la envolvía cálidamente. Pero el murmullo de la sombra persistía, burlona, recordándole que este no era el fin. Siempre habrá un precio que pagar. Nunca olvides eso. La visión de un altar se asomó frente a ella, adornado con símbolos antiguos. En el centro, una figura temblorosa se dibujó, un niño con la cara cubierta de sombras y llanto, pero que Luz reconoció al instante. No era otro que Mateo. Su corazón se detuvo. Mateo, gritó, llegando a él, pero una barrera invisible la detuvo. Tu amor puede liberarlo. Solo te haré una pregunta, ¿estás dispuesta a renunciar a lo que más amas para salvarlo? La voz resonó, llenando el espacio siniestro con un desafío aterrador. El tiempo pareció detenerse, y Luz sintió como su corazón se partía. La decisión era abrumadora. Ante la mirada de su hijo llamándola, comprendió que el verdadero sacrificio podría ser más profundo de lo que jamás había imaginado. ¿Qué pasará si elijo mal?, murmuró, aterrorizada. La risa burlona retumbó. Quizás lo que más amas sea también lo que más puede lastimarte. Todo quedó envuelto en una espesa niebla negra mientras Luz se enfrentaba a su elección. El destino de su amor y su vida pendía de un hilo, mientras la sombra aguardaba. Ansiosa por reclamar su tributo, la pregunta persistió en su mente: ¿cuánto estaría dispuesta a perder para salvar a Mateo? La respuesta acechaba en las sombras, lista para ser revelada, pero ¿a qué precio? El altar se alzó imponente en medio de la penumbra, sus símbolos grabados en la piedra oscura parecían moverse, pulsar al ritmo de un latido siniestro. Luz, paralizada por el miedo, sintió la fría desesperación recorrer cada fibra de su ser. Mateo, lo llamó una vez más, pero su voz se perdió entre ecos burlones que danzaban a su alrededor. Mateo, con su rostro velado por sombras, extendió su pequeña mano hacia ella. Sus ojos, tan profundos y llenos de inocencia, parecían pedir ayuda. Luz no podía soportar la idea de perderlo. La voz en la oscuridad, que ya había dejado su marca, resonó aún más fuerte: la entrega es la esencia del amor. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, madre? Sin poder apartar los ojos de su hijo, Luz se forzó a recordar. Cada risa, cada abrazo, la vida que juntos compartieron. Pero en esa oscuridad, la voz susurrante desnudaba con frialdad sus miedos más ocultos: tu dolor por su ausencia puede ser su salvación. ¿Cómo sabes que el sacrificio que temes será en vano? Luz sintió su corazón golpear con fuerza. Pero su determinación se endureció, como el acero forjado por el fuego. Nunca dejaré que el miedo guíe mis decisiones. Si este es mi destino, estoy lista. La respuesta vibró en su interior, pero en el aire pesado que la rodeaba, una nueva revelación emergió. Al centro del altar, un libro antiguo se abrió de golpe, sus páginas amarillentas comenzaron a pasar rápidamente. Luz se acercó, atraída por el brillo desgastado de las letras que parecían moverse solas. Las elecciones son caminos que pueden llevarte a lo que anhelas o a lo que temes. Lee, y entenderás. Tomó un respiro profundo y comenzó a leer. Las palabras se transformaron en imágenes, mostrándole visiones distorsionadas de otros como ella, atrapados en sus propios dilemas. Madres que hicieron pactos, perdieron a sus hijos y, en el proceso, arruinaron sus propias almas, convirtiéndose en sombras errantes. La historia la atrapó. Cada sacrificio era más horroroso que el anterior. La desesperación crecía, el miedo le encajaba en el pecho como un garfio. ¿Era su amor por Mateo lo que la llevó allí o su deseo egoísta de no quedar sola? No. No soy como ellos. No dejaré que esto me consuma, gritó, apretando los puños. La sombra que custodiaba el altar se estremeció.
A veces, el verdadero sacrificio no es lo que dejas, sino lo que te aferras. Decide, madre. Decide ya. Luz sintió la presión a su alrededor, miles de ojos invisibles la observaban, esperando su respuesta. La voz de Mateo resonaba en su mente: mamá, por favor. Su corazón se partía, cada latido parecía gritar por su salvación. La niebla se espesó, palpitante y fría, como el aliento de un monstruo que esperaba por ella. La magia oscura de la elección flotaba en el aire, tan densa que podía palparla. La incertidumbre se convirtió en terror mientras comprendía que el verdadero horror no era perder a Mateo, sino perderse a sí misma en el proceso. Cuando finalmente miró el altar, no pudo evitar pensar que, tal vez, el sacrificio era no solo de vida o muerte sino de amor y alma. ¿Qué podía entregarse para salvar a su hijo? Estaba dispuesta a arriesgarlo todo de verdad. Luz sintió que el suelo temblaba nuevamente, y como si la oscuridad sintiera su vulnerabilidad, susurros aterradores rodearon el altar. El eco de aquellas voces se tornó en un clamor ensordecedor. El tiempo se agota. Un destello de inspiración atravesó su mente. Si necesitaba recordar lo que había perdido, quizás también necesitaba aceptar lo que venda. Las sombras que antes representaban sus miedos empezaron a transformarse. Cada uno de esos recuerdos perdidos se unieron en una visión fantasmal, mostrándole opciones nunca antes consideradas. Y justo cuando iba a pronunciar su decisión, sintió un frío helado recorrernos la espalda. No estás sola, madre. Dios, no hay vuelta atrás. El altar comenzó a girar, y Luz sintió que caía, una vez más, en el abismo. No sabía a dónde la llevarían, pero el eco de su amor por Mateo retumbaba en su mente, guiándola. En aquel momento crucial, todo podía cambiar. El dolor y la esperanza se entrelazaban, pero una última revelación finalizó su viaje: ¿cuánto de ti misma estás dispuesta a perder por amor? El abismo pareció tragarse su grito mientras la oscuridad la envolvía nuevamente. La decisión final estaba cerca, y con ella, la sombra se movía ansiosa, preparada para cobrar el precio de su deseo. Pero, una aparición había captado su atención. Luz. Ewak. La voz del pasado se hizo eco en su mente. Era su abuela. ¿Qué significaba esto? El horror y la esperanza se intensificaban mientras Luz se enfrentaba a su destino y a la verdad que podría cambiarlo todo. Los ecos de la voz de su abuela resonaban en su cabeza, como campanas lejanas que anunciaban un destino incierto. Luz sintió que caía, pero esa caída era diferente a cualquier otra. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante suspendido, las visiones comenzaban a cobrar forma a su alrededor. A su izquierda, una figura se materializó. Era su abuela, con una mirada sabia y tristeza en su rostro arrugado. No puedes entregarte a la oscuridad, Luz, le advirtió, extendiendo su mano a modo de súplica. Esa elección solo traerá dolor. ¿Qué sabes de esto?, gritó Luz, tratando de acercarse, pero la figura se desvaneció en una neblina espesa, dejándola sola de nuevo. Sin embargo, su advertencia persistía, retumbando en el aire pesado. El altar giró más rápido, y la niebla envolvía su mente. Vio rostros en la oscuridad, otras madres. Las imágenes eran vívidas, plasmadas con dolor. Cada una llevaba en sus ojos la desesperación de haber tomado una decisión equivocada. ¿Has olvidado que amarte a ti misma también es amar a tu hijo?, pareció susurrar la voz del pasado. Luz se estremeció. No eran solo sus propias elecciones las que estaban en juego, sino las de todas aquellas que habían caminado antes que ella. Los sacrificios que habían hecho resonaban como un canto de sirenas, llamándola a sumergirse en su propia perdición. La voz continuaba: decide o serás parte de esta sombra para siempre. Con cada giro del altar, Luz se dio cuenta de que no solo su vida dependía de ella, sino también la de Mateo. ¿Acaso lo perderé por no actuar?, se preguntó, sintiendo el corazón latir cada vez más rápido, como un tambor que golpea en la guerra. Frente a ella, el libro aún abierto parecía invitarla a leer más. Las páginas se llenaban de más historias de sacrificios y sombras. Su propia historia se dibujó en letras desgastadas, un destello de amor flameando entre la oscuridad. Pero, ¿sería suficiente? La niebla comenzó a disiparse, revelando una elección clara:
renunciar a su alma por salvar a Mateo o luchar por su propia salvación. La sombra en el altar se agachó, como un predador acechando a su presa. Estaba ahí, lista para devorarla. Todo lo que debía hacer era aceptar el pacto. Mateo necesita a su madre, no a un espectro atormentado, susurró Luz entre dientes, aferrándose a la esperanza como un náufrago a un salvavidas. Pero el altar rugía, y la sombra se volvió más grande, más amenazante. Eres débil, Luz. El amor no es suficiente, le decía, burlándose de su valentía. La desesperación apretaba su pecho, y, en el último instante, cuando sintió que todo estaba perdido, vio una luz tenue que brotaba desde su interior. Entonces, una revelación brillante la alcanzó: no es el sacrificio lo que define el amor, sino la capacidad de luchar. Con decisión, dio un paso hacia el altar, desafiando la oscuridad. No más, gritó con toda la fuerza que pudo reunir. Soy madre, y mi amor es más fuerte que cualquier sombra. Las palabras reverberaron y, como respuesta, la sombra retrocedió, desgarrándose en un grito agonizante. El altar dejó de girar, y esa presión que la envolvía comenzó a desvanecerse. Luz cayó de rodillas, sudor frío recorriendo su frente, alma temblando pero intacta. La voz de Mateo resonaba en sus pensamientos, llena de alivio. Mamá, gracias. Pero el peligro no había desaparecido. Del fondo de la neblina, una figura oscura emergió. No era la sombra del altar, sino algo mucho más siniestro. Un rostro familiar, pero retorcido por el dolor y la rabia. ¿Qué has hecho?, Luz dijo, y el aire se volvió helado. Luz alzó la mirada y su corazón se detuvo. Aquella figura que se acercaba tenía el mismo rostro que el de su abuela. ¿Cuál es tu camino ahora?, la desafió, y las palabras eran como dagas. La tensión llenaba la atmósfera. Luz comprendió que la batalla no había terminado, y que la verdad aún estaba por revelarse. La figura se acercó lentamente, cada paso resonando como un eco profundo en el interior de Luz. Los ojos de su abuela, que antes parecían llenos de amor, ahora brillaban con una mirada oscura, llena de rencor. Al tomar esa decisión, has alterado el curso de lo que estaba destinado a suceder, dijo con voz temblorosa, como viento frío que arrastra hojas muertas. Luz sintió como si el suelo se agrietara bajo sus rodillas. No quise hacer nada malo, balbuceó, sintiendo que una sombra de culpa caía sobre sus hombros. Solo quería salvar a Mateo. Salvación, o condena, la abuela la interrumpió, y su risa se convirtió en un murmullo siniestro, reverberando en las paredes del altar. Eras fuerte, Luz, pero la oscuridad no perdona. Hay un precio que pagar. El aire se tornó aún más denso, como si cada palabra pronunciada encadenara más fuertes cadenas de terror en su pecho. Tu elección ha llamado no solo a mí, sino a fuerzas mucho más antiguas. La oscuridad que desafiaste se ha enfurecido. Mientras hablaba, la figura oscura comenzó a fragmentarse, como un espejo roto que refleja 1000 rostros atormentados. Luz pudo ver otras mujeres, ancianas, cuyas miradas estaban vacías. Eran sombras de sus antepasadas, atrapadas en el mismo ciclo de dolor y desesperación. Sus voces se entrelazaban en un lamento: no puedes escapar, nunca escaparás. Sudor frío recorría la frente de Luz. No. No puedo ser parte de esto. No puedo abandonarlos, gritó, temblando de furia. Alzó sus brazos, intentando apartar la oscuridad que se acercaba. Es demasiado tarde para arrepentimientos, susurró la figura. De repente, la habitación se llenó de chispas que surcaron el aire como almas condenadas, cada una manifestación de miedo y desesperación. Luz cerró los ojos, sintiendo una opresión sobre su pecho como si la nube oscura quisiera sofocarla. De pronto, una nueva luz brilló en su mente. Recordó las historias que su abuela siempre le había contado sobre el poder de la conexión familiar, de la herencia de amor inquebrantable que tiene una madre. Sin vacilar, proclamó: no se trata solo de mí. Mateo vive. Su amor es mi fuerza. El murmullo aumentó en intensidad, llenándose de rabia ante su desafío. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia ella, buscando consumirla. Luz, sin embargo, se mantuvo firme, haciendo eco de sus propias palabras. Soy el puente entre el amor y la oscuridad. Nunca seré solo un sacrificio.
Las paredes comenzaron a vibrar, como si el espacio mismo respondiera a su desafío. La figura de su abuela se torció en un gesto casi doloroso, como si la decisión de Luz abriera una brecha en la oscuridad. No quieres saber lo que esto significa, dijo, pero su voz temblaba, como si la verdad le costara salir, y en ese momento de vulnerabilidad, Luz comprendió lo que realmente estaba en juego, no solo la salvación de su hijo, sino la liberación de todas aquellas almas atrapadas en el pasado, entre los ciclos perpetuos de sufrimiento. Sin embargo, un estruendo sacudió el lugar cuando la luz que emanaba de Luz comenzó a desestabilizar el entorno, provocando un cataclismo de gritos y sombras. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, pero ahora convertidas en advertencias lacerantes: el amor no siempre es suficiente. Algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran jamás. En el colapso de su determinación, Luz vio que la figura de su abuela se retorcía, desvaneciéndose mientras la neblina la consumía en un mar de oscuridad. Pero, cuando todo parecía perdido, una grieta en el espacio se abrió, y la luz se intensificó nuevamente. «Mateo», gritó, pero el eco de su voz se perdió en la tormenta que se desataba a su alrededor. Luz se sintió arrastrada hacia el abismo, y, con horror, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Una sombra titilante emergió del oscuro portal, y fue entonces cuando una nueva figura se perfiló en medio del caos. Alto y amenazador, tenía la misma forma que su abuela, pero sus ojos ardían con fuego de venganza. «Has roto las reglas, y ahora deberás enfrentar las consecuencias». Luz dio un paso atrás, pero retroceder no era una opción. «¿Qué he hecho?», se preguntó, aterrorizada, mientras la figura se acercaba lentamente con una sonrisa perturbadora. «Descúbrelo, hija mía, ¿te atreverás a conocer la verdad?». La luz comenzó a resplandecer con un brillo más intenso a medida que Luz se adentraba en lo desconocido. La figura que frente a ella se erguía no era simplemente la representación de su abuela, sino una imagen distorsionada de todo lo que había sido, de los sacrificios que habían atravesado su familia. Cada paso que daba acercándose a esa criatura la hacía sentir como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Las risas y llantos de las almas atrapadas la rodeaban, intensificando la presión en su pecho. «¿Te atreverás a conocer la verdad?». La voz resonó en el aire, rica en poder y melancolía. Luz sintió que la energía vital se escurría de su ser. «¿Qué verdad? No quiero más mentiras. No quiero que mis decisiones perjudiquen a mi hijo», gritó, sumonando la fuerza de todas las emociones que habían abundado en su corazón. Si había algo que había aprendido de cada sacrificio y cada historia contada por su abuela, era que la valentía a menudo exige enfrentar los peores miedos. La figura osciló mientras su voz tomaba un tono casi paternal. «Las decisiones, Luz, se devuelven como ecos. Has liberado la oscuridad de tu propia vida, y para restablecer el equilibrio, deberás enfrentarlo. Aceptando lo que eres y lo que has hecho». Un torrente de imágenes atravesó nuevamente su mente. Los rostros de los niños desaparecidos aparecieron detrás de su propia historia. Era como si ella misma hubiera sido el hilo que tejía la oscura red de secretos, y de alguna forma, ahora debía deshacerse de esas sombras. «¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia?». La angustia brotó desde lo más profundo, y las lágrimas manaron de sus ojos. Pero la figura no se movió, permanecía observando. En ese instante, Luz comprendió que si verdaderamente deseaba liberar a Mateo y a todas las almas sufrientes, debía agarrar las riendas de su destino y romper el ciclo. El eco de las risas se desvaneció, dejándola sola frente a la figura que parecía extraer fuerza de la desesperación. «Tu verdadera lucha ha comenzado. Tendrás que arriesgarte a perder lo que más amas. ¿Estás dispuesta a sacrificarte, no física, sino emocionalmente?». «No sé si tengo ese poder», susurró Luz, cada palabra era un peso que arrastraba su ser. Pero entonces, recordó las historias de esperanza que su abuela le había contado. Amor, valor y sacrificio no siempre significaban perder, a veces significaba renacer. «Entiendo. No tengo que sacrificar a Mateo, ni a mí misma. Debo abrazar otro camino», gritó, sintiendo como el aire del claustro vibraba con su determinación. La figura vaciló, los ojos que antes eran llamas de venganza ahora parecían contemplar la posibilidad de una rendición.
El verdadero poder de la madre no radica solo en su sacrificio, sino en su amor y su capacidad para guiar a sus hijos hacia el camino correcto, dijo, notando que el entorno comenzaba a transformarse. Las sombras se diluían en luz, y el claustro cobró vida, como si respondiera a su desafío. Mateo, aquí estoy. Nunca te dejaré ir. Su voz reverberó en el espacio, y sintió como la conexión entre ella y su hijo florecía, cada latido resonando fuerte en su pecho. Entonces, entre la neblina, una figura pequeña emergió. Standing en la luz débil pero resplandeciente, Mateo sonreía. Mamá. Su voz atravesó el silencio, trayendo consigo la esperanza y un amor tan profundo que la pena se desvaneció. Cierra los ojos, hijo mío. Luz ordenó, mientras el abismo aún vibraba a su alrededor, preparada para enfrentar lo que fuera por él. Este era su momento, y su sacrificio no sería en vano. Abrazó la luz, unificando su esencia con la del amor que sostenía para Mateo. Hoy, el amor vencerá. Nunca más dejaré que la oscuridad me arrastre, gritó, y con cada palabra, cada beato de su ser, el claustro comenzó a desmoronarse. La figura del pasado se desvaneció por completo, y el eco de las almas atormentadas se fundió en una suave melodía. La luz creció, y de repente, el claustro se convirtió en un lugar de paz. Las risas de los niños, antes aterradoras, ahora se sentían como un refugio. Luz tomó la mano de Mateo y juntos emergieron de las sombras, dejando las cadenas del pasado detrás. Con el corazón lleno de amor y gratitud, sintió el peso levantarse. No es el fin, es un nuevo comienzo para todos, susurró Luz, mirando a Mateo, quien regresaba a su vida con una sonrisa brillante. Ya no había pesadillas, solo el futuro luminoso que esperaban construir juntos. La oscuridad nunca desapareció por completo, pero en esa nueva luz, Luz entendió que mientras haya amor, siempre habrá esperanza. Es hora de tomar acción. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que desatan la emoción y la intriga. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no olvides dar ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Necesitamos inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ya.